Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Y con Andrea Ricci. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Aimar. Con ganas de descansar ya. La verdad que sí, un poco. Estamos todos que ya. Sí, un año en estado de alerta constante, ¿no? Totalmente. Por cierto, hace un año, en enero, entrevistamos aquí a Andrea Ricci en Hora 25 con la presentación de su libro La Era de la Revancha, que publicaste con Anagrama y que está absolutamente vigente y que es un regalazo para estas Navidades. Apunten, La Era de la Revancha, de Andrea Ricci. Y en aquella entrevista, yo sé que tú no lo vas a decir porque tú eres muy modesto, pero lo voy a decir yo, lo clavaste. O sea, lo clavaste. La revancha está aquí. Eres muy generoso y la verdad es que me gustaría haberme equivocado, pero creo que lo que escribí en ese libro se ha ido confirmando con los hechos, con crudeza, de forma dramática y violenta. El libro lo escribí en 2024, antes de que ganara Donald Trump. Lo pensé, lo titulé, lo escribí en casi toda su estructura. Dejamos unas semanas para después de las elecciones para conocer el resultado y fue a imprenta antes de Navidades, con lo cual pues no sabía cómo iba a ser el gobierno de Trump, y el grueso del libro está escrito incluso antes de que ganara Trump. Y la verdad es que luego se ha producido precisamente ese asalto revanchista de nacionalpopulistas que desde Oriente y desde Occidente están atacando democracia, derechos humanos y el orden multilateral. Tengo la sensación, Andrea, corrígeme, de que en 2025 hemos enterrado el orden mundial que nos dimos en 1989. Enterrado. Así es, un sepelio a lo grande. ¿Cómo suena eso? Sí. Se ha acabado una época, que empezó en el año 89, con esa hegemonía de Estados Unidos y de sus aliados, de la expansión de la globalización, del el crecimiento de la estructura multilateral, y llevábamos unos años incubando el virus que ha estallado de lleno este año y que ha enterrado ese mundo, y nos hemos visto catapultados hacia otra realidad, todavía en conformación, en estado geológico de conformación todavía, y bien violenta. Es verdad que Trump ha destrozado el multilateralismo, pero al mismo tiempo también es verdad que Trump ha tenido algunas victorias relevantes. Yo no sé cuál de este 2025 es el hito Trump que crees que va a tener más efectos a medio o largo plazo. Efectivamente ha tenido éxitos. Podemos enumerarlos, ¿no? Ha conseguido que los aliados de la OTAN aceptaran un compromiso de gasto en defensa muy elevado, que traerá consecuencias. Ha conseguido anular básicamente los ingresos de inmigrantes ilegales con una política de terror. Pero yo creo, si me preguntas, el que tendrá más efectos es uno menos visible. ¿Cuál? Es su capacidad de haber configurado una alianza con los tecnoemperadores. Porque creo que eso es el elemento clave para reforzar la proyección internacional del Trump interna, el trumpismo internacional, ¿no? Total. Entonces es a lomos de las plataformas, de las capacidades de estos tecnoemperadores, que podrá proyectarse y por lo tanto persistir. Porque a lo mejor el Trump en sí mismo, no tiene tanto recorrido, pero en la medida en que será capaz de alentar proyectos en otras partes del mundo y dentro del propio Estados Unidos, pues el trumpismo seguirá. Es curioso esto, porque hasta ahora todos los avances científicos, industriales, que podían cambiar nuestra vida, y para bien y para mal, y estoy pensando por ejemplo en la bomba atómica, tenían un Estado detrás. Pero ahora estos grandes jerarcas tecnológicos que están impulsando el gran cambio que viene en nuestras vidas, que va a condicionar completamente todo, que es la inteligencia artificial, no hay un Estado. Y ya no es que no haya un Estado detrás, es que no hay un Estado capaz
de regularlos. Sí, y eso es una de las cosas que asusta y que produce ese estado de alerta del que hablamos al principio. Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, en una entrevista poco después de dejar el poder, dijo: ahora mismo hay en Estados Unidos unos 4 o 5 proyectos Manhattan, ¿no? El famoso proyecto de la bomba atómica, que se están desarrollando y ninguno de ellos lo lleva a cabo ni lo controla el gobierno de Estados Unidos. El propio Biden, cuando dejó el poder, dijo que se estaba conformando un conglomerado absolutamente inquietante. Desgraciadamente debo decir que estas palabras de ellos dos son también una condena de su propia administración, porque en lugar de decirlo al final, deberían haber actuado para controlarlo antes, y en parte han fracasado, o en buena medida. Tú dices que Estados Unidos es verdad que es el país en el que se ha incubado la inteligencia artificial, pero que el que llega primero no tiene por qué ganar la partida. ¿Tú realmente crees que ahora mismo en otras potencias mundiales pueden acelerar y ganar esa partida, la inteligencia artificial? Yo creo que es fundamental distinguir 2 planos. Uno es el plano de los pioneros, ¿no? Los que consiguen llegar primeros a ciertas capacidades. En ese sentido, Estados Unidos ha demostrado un enorme vigor, ¿no? Gracias a la vibración de sus empresas. Ahora, cuando hablas con historiadores que tienen una mirada retrospectiva sobre las grandes revoluciones tecnológicas, suelen subrayarte que no importa solo, o incluso no importa tanto quién llega primero, sino la capacidad de incorporar en el tejido socioeconómico un avance. La electricidad, el sistema de transportes de trenes, por ejemplo, no es solo la invención en sí mismo, sino la capacidad de involucrarla dentro de un sistema productivo para que entonces esa invención genere un salto de productividad, de capacidad, de prosperidad, etc. Y en ese sentido hay elementos para pensar que China probablemente pueda estar capacitada para aprovechar estos avances mejor, a la vista del tejido productivo que tiene tan asombroso. Produce 1/3 de lo que se produce en el mundo y lo hace de forma muy organizada, muy eficiente. Hace 10 años, en 2015, China empezó a impulsar un gran programa para reducir su dependencia tecnológica básicamente de Occidente. ¿En qué punto está ahora? Está en un punto muy avanzado, y la prueba de ello es que en este año turbulento de sepelio de un orden y de tumulto y asalto, China ha demostrado poder resistir a la embestida brutal de Estados Unidos en términos de ofensiva arancelaria. ¿Por qué? Precisamente porque ese programa que tú mencionas ya la ha proyectado a un nivel de solidez, de fortaleza, de independencia que le permite resistir, y en el duelo me parece que quien ha pestañeado primero ha sido Trump. Y eso se debe precisamente a que fueron suficientemente previsores como para desarrollar capacidades manufactureras, pero también de procesamiento y extracción de materias primas estratégicas, que le han dado las herramientas para no sucumbir a la ofensiva. ¿Hay sectores en los que ya supera a Estados Unidos? ¿Sectores tecnológicos? Hay algunos sectores en los que, según estudios, está a la altura o superando. Hay uno que es muy interesante. Hay un instituto de estudios australiano que publica de forma periódica una investigación acerca del estado de la investigación en áreas tecnológicas clave. Ha publicado la nueva edición hace poco y, si no recuerdo mal la cifra, en un 66% de las áreas sometidas al estudio, China tiene la delantera. Hablamos aquí de investigación, de número de referencias que tienen estudios chinos en las áreas clave. Naturalmente, después hay un pasaje a la aplicación. Y eso no es todo automático, pero vemos como el tren chino coge carrera, y creo que este ha sido el año de China mucho más que el año de Estados Unidos. ¿Taiwán se caliente o no? Taiwán es un problema absolutamente serio. ¿Por qué? Porque en este año de convulsión absoluta, una de las cosas fundamentales a las cuales hemos asistido es que Trump y Estados Unidos han estado renegando de la construcción de las alianzas que habían labrado a lo largo de décadas. La proyección de la hegemonía de Estados Unidos se ha apoyado muchísimo en eso, y
una cierta estabilidad del mundo ha sido condicionada por eso. Una cierta, porque evidentemente en otras partes del mundo ha habido guerras, conflictos y enormes abusos por parte de Estados Unidos, pero aquellos que eran sus aliados han disfrutado de una cierta estabilidad. Y entonces lo que vemos es que ya no hay confianza. La OTAN no se ha roto, pero a ver quién es en Europa que ahora mismo confía realmente en Estados Unidos. Y lo mismo ocurre en el este asiático, no con las mismas características, pero un patrón similar. Y eso, para volver a Taiwán, genera enormes dudas de los aliados acerca del compromiso de Estados Unidos y, por supuesto, altera el cálculo estratégico de quienes están en el otro lado. En este caso, China, que puede ahora mismo hacer nuevos cálculos sobre Taiwán, y lo mismo ocurre con Rusia en este lado del tablero. Hablando de Rusia, George Bush hijo era presidente de Estados Unidos y no hizo caso a la pretensión de Putin de volver a ser potencia y no le permitió tener una zona de influencia. Y aquel, tú nos lo has contado, fue el germen del resentimiento de Putin que nos ha traído hasta la guerra de Ucrania. ¿Hay hoy alguna decisión de Trump respecto a Rusia que pueda estar alimentando un problema a futuro? Sí, desde luego. Yo creo que este año ha dado oxígeno a Rusia, ha dado, por tanto, un sostén a la política imperialista de Putin, porque Trump ha retirado el apoyo a Ucrania, sustancialmente ha retirado el apoyo a los europeos, incluso los define como enemigos cuando se habla de la UE, incluso, en fin, habla de anexionarse a Groenlandia, no descarta utilizar la fuerza. Todo esto revalida el proyecto imperialista de Putin, que se ve reafirmado en su decisión histórica de avanzar, porque ya no tiene por el otro lado la gran potencia que ejerce como freno, con lo cual eso producirá sin duda consecuencias. Pero en un sentido más amplio, lo que temo, o una de las cosas que temo, es la proliferación nuclear. Porque desarrollando un paso más el discurso que venimos haciendo, Aimar, yo creo que en el momento en el que los aliados ya no creen en la protección de Estados Unidos, algunos de ellos en los próximos años tendrán la tentación de dotarse de armas nucleares. ¿En quién piensas? Bueno, pues en Corea del Sur, Japón, en Europa también alguien podría empezar a pensarlo. No estamos cerca, pero es un escenario que hay que tener en cuenta. Y luego eso, cuando empieza uno, otro sigue, ¿no? Lo hemos visto con India, Pakistán, etcétera, etcétera. O sea que la no proliferación ya es casi historia. Tenemos un problema grande porque todos los tratados que habían, digamos, constreñido la Guerra Fría han caído. Hay uno importante que queda, que casualidades expira en febrero, que es el New START Treaty, que es un tratado sobre armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia. Veremos qué ocurre con ese, pero el andamiaje está reventado y pinta mal. ¿Ese lo dejarán expirar también? Pues no lo sé, porque tenemos el ego de Trump, que quiere ganar el premio Nobel, y entonces hay algunos tics que hay que poner en la hoja de servicio, y desde luego dejar caer ese compromiso puntuaría mal, ¿no? Entonces es posible que quiera intentar prorrogarlo. Y a lo mejor Putin, para halagarle y para concedérselo, pues está dispuesto a recorrer alguna milla. Así que no hay que desesperar, pero el cuadro de conjunto es bastante nefasto. Por cierto, en ese cuadro cerramos 2025 sabiendo que vamos a ser los europeos, los contribuyentes europeos, y no los activos rusos que tenemos congelados en Europa, los que van a sufragar, o los que vamos a sufragar, el permitir que Ucrania se siga defendiendo de la invasión rusa. Sí, así es. Ha sido una cuestión que ha generado casi un problema de identidad, ¿no? Evidentemente una negociación política durísima, pero de estas hay tantas. En cambio, esta en concreto era una negociación que realmente tocaba la fibra más profunda de la identidad europea. Y el debate ha sido duro. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es que la Unión Europea se construyó para garantizar la paz entre sus países miembros. Después evolucionó para adaptarse a ese mundo globalizado de comercio, de instituciones que hemos descrito, la época que hemos sepultado con honores este año, y ahora necesita una tercera metamorfosis, ¿no?
Y esta es la metamorfosis que la convierta en un sujeto dotado de poder, de capacidades. Y claro, esto toca fibras muy profundas, toca todas las cuestiones de la soberanía nacional, toca la cuestión de cómo queremos ser en el mundo y entonces cristaliza ese debate en esa cuestión concreta que tú has mencionado. ¿Usamos o no esos fondos? Algunos estaban muy determinados, Alemania en la cabeza, pero había una mayoría bastante significativa que estaba dispuesta a ello. Pero naturalmente era una opción que producía vértigo por muchas razones, algunas técnicas, era una confiscación, no lo era, cuáles podían ser las consecuencias de un antecedente como ese, y otras eran de carácter de principio. Queremos ser una entidad que confisca cosas, y otras tenían que ver con miedos, ¿no? Y otras tenían que ver con lo que comentábamos al principio, una cierta penetración del trumpismo dentro de nuestro perímetro, ¿no? Y a mí me parece significativo que junto a la resistencia numantina de Bélgica, que por cierto tiene un líder que es un nacionalista flamenco, que está en la misma agrupación parlamentaria que Giorgia Meloni, bueno, pues precisamente Giorgia Meloni quien de repente, unos días antes de la gran cumbre, se descuelga y dice, yo esto quiero no tocar lo estos veo. activos, ¿no? ¿Por qué? Porque a Trump no le apetece, porque Trump tiene otros planes para esos activos, Claro. que financiar la reconstrucción con las empresas estadounidenses por el medio. ¿Y los eurobonos? ¿No pueden ser una bomba de relojería si la guerra de Ucrania se alarga mucho? Bueno, yo creo que no. Una bomba de relojería creo que no, porque es una decisión, a mi juicio, valiosa conceptualmente, en el sentido de que refuerza la integración entre los europeos, muestra un compromiso, una voluntad de estar allí con nuestro propio dinero, y además la cifra, tenemos que poner todo esto en escala. 90.000 millones. 90.000 millones. Una economía como la de la UE, aunque quitemos 3 miembros, bueno, que no se han apuntado, pero son pequeños, la escala es soportable, Aimar, ¿sabes? Esto no tenemos que perderlo de vista. Pero al mismo tiempo no es calderilla para intentar modificar el curso de la guerra, 90.000 millones. Efectivamente, ahí está el problema. Yo creo que estoy convencido de que la paz solo la conseguiremos cuando Putin entienda que el precio de seguir adelante es mayor que el de quedarse. Para eso tenemos que hacerle ver que por este otro lado hay mucho más. Y podemos hacerlo porque nuestra economía es 10 veces superior a la suya. Pero mientras no pongamos de verdad medios para eso, Putin seguirá en la esperanza de que nos cansemos antes, ¿no? Richie, un libro que nos recomiendes para estas Navidades. Sí. Esta vez quiero recomendar una novela. Vale. Siempre recomiendo ensayo en línea con el argumento de nuestras conversaciones, pero esta vez una novela. Es de un autor italiano que se llamaba Beppe Fenoglio. Quiero decir dos cosas sobre él. La primera es que es un autor menos conocido que otros, de una generación fantástica que nació o creció y se desarrolló en Turín, Piamonte. Es coetáneo de Calvino, de Pavese, de Natalia Ginzburg, Primo Levi, Carlo Levi, una generación increíble. Todos estos estaban en Turín en la misma época. Él, Beppe Fenoglio, es menos conocido que estos otros, pero era, a mi juicio, tan bueno como ellos. Y de hecho fue Calvino quien le promovió para publicar sus libros en Einaudi. Quiero recomendar uno en concreto que se llama Un asunto privado. Lo ha publicado en español Barataria. Es una novela breve. ¿Por qué me importa? Bueno, primero porque es una maravilla literaria. Creo que todos estamos un poco cansados de este año en alerta y viene bien distraerse con una novela. Pero además es una novela que tiene la virtud de enseñar la vida privada en un contexto durísimo, que en este caso es la Segunda Guerra Mundial y la resistencia de los antifascistas. Y como yo siempre aliento a tener conciencia del papel fundamental que tienen los individuos en este gran juego, no debemos olvidar que los individuos somos los que producimos el cambio. Hoy, al mismo tiempo, quiero alentar a leer una novela que también habla de cómo seguir, en cambio, los sentimientos y la vida privada en estos contextos de cambio tan profundo, turbulento y alarmante.
Un asunto privado de Beppe Fenoglio. Beppe Fenoglio, gran autor. Buon Natale, Andrea. Buon Natale a ti y a todos los oyentes de la cadena SER. Un abrazo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.